Bienvenidos a un capítulo más del podcast de bioquímica. Soy Yomira Almonacid Palacios y en esta oportunidad hablaremos del ciclo del ácido cítrico, la ruta central del metabolismo de carbohidratos, lípidos y aminoácidos. El ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs o del ácido C-carboxílico es una secuencia de reacciones en las mitocondrias que oxida el residuo acetil de la acetilcoenzima A con el dióxido de carbono y reduce las coenzimas que se reoxidan a través de la cadena de transporte de electrones, ligadas a la formación de ATP. El ciclo de ácido cítrico es la vía final común para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas porque la glucosa, los ácidos grasos y la mayoría de los aminoácidos se metabolizan del acetilcoenzima A o a intermediarios del ciclo. También tiene un papel central de la gluconeogénesis, la lipogénesis y la interconversión de aminoácidos. Muchos de estos procesos ocurren en la mayoría de los tejidos, pero es en el hepático donde todos ocurren de manera significativa. Por tanto, las repercusiones son profundas cuando, por ejemplo, se dañan grandes cantidades de células hepáticas, como en la hepatitis aguda, o se reemplazan por tejido conjuntivo, como en la cirrosis. Los pocos defectos genéticos reportados sobre las enzimas del ciclo del ácido cítrico están asociados con un daño neurológico grave, como resultado de una formación muy deteriorada de ATP en el sistema nervioso central. La hiperamonemia, como ocurre en la hepatopatía avanzada, conduce a la pérdida de la conciencia, al coma y a las convulsiones, como resultado de alteraciones en las actividades en el ciclo del ácido cítrico que conducen a la menor formación de ATP. El amoníaco agota los intermediarios del ácido cítrico, retirando así alfa-cetoglutarato para la formación de glutamato y glutamina, y también inhibe la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato. El ciclo del ácido cítrico proporciona sustratos para la cadena respiratoria. El ciclo comienza con la reacción entre el resto acetilo de la acetilcoenzima A y el oxalacetato del ácido dicarboxílico de 4 carbonos, formando un citrato de ácido tricarboxílico de 6 carbonos. En las reacciones subsiguientes se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono y se genera el oxalacetato. Solo se necesita una pequeña cantidad de oxalacetato para la oxidación de una gran cantidad de acetilcoenzima A. Se puede considerar que desempeña un rol catalizador, ya que se regenera al final del ciclo. El ciclo del ácido cítrico proporciona la vía principal para la formación de ATP, vinculando a la oxidación de los combustibles metabólicos. Durante la oxidación de la acetilcoenzima A, las coenzimas se reducen y luego se vuelve a oxidar en la cadena respiratoria ligada a la formación de ATP. Este proceso es aeróbico y requiere oxígeno como el oxidante final de las coenzimas reducidas. Las enzimas del ciclo del ácido cítrico se ubican en la matriz mitocondrial, ya sea libre o unida a la membrana mitocondrial interna y a la cresta mitocondrial, donde también se encuentran las enzimas y las coenzimas de la cadena respiratoria. Las reacciones del ciclo del ácido cítrico producen equivalentes reductores y CO2. La reacción inicial entre el citrato de acetilcoenzima A y el oxaloacetato para formar citrato está catalizada por la sintasa citrato, que forma un enlace carbono-carbono entre el carbono metílico del acetilcoenzima A y el carbono carbonílico del oxaloacetato. El enlace tioéster de la citrilcoenzima A resultante se hidroliza liberando citrato y la coenzima CoAH en una reacción exotérmica. El citrato se isomeriza a isotrato mediante la enzima aconitasa, aconitato hidratasa. La reacción ocurre en 2 pasos: deshidratación a cis-aconitato y rehidratación a isocitrato.
Aunque el citrato es una molécula simétrica, la aconitasa reacciona con el citrazo de forma asimétrica, de manera que los dos átomos de carbono que se pierden en las reacciones posteriores del ciclo no son los que añadieron a partir del acetilcoenzima A. Este comportamiento asimétrico es el resultado de la transferencia de canalización de producto de citrato sintasa directamente sobre el sitio activo de la aconitasa sin entrada de solución libre. Esto proporciona la integración de la actividad del ácido cítrico con la provisión de citrato en el citosol, como fuente del acetilcoenzima A para la síntesis de ácidos grasos. El citrato está disponible en solución libre para ser transportado desde la mitocondria al citosol para la síntesis de ácidos grasos, solo cuando la aconitasa es inhibida por la acumulación de su producto, el isocitrato. El veneno fluoroacetato se encuentra en algunas plantas y su consumo puede ser fatal para los animales que pastan. Algunos compuestos fluorizados utilizados como agentes anticancerígenos y productos químicos industriales, incluidos los plaguicidas. Se metaboliza a fluoroacetato. Es tóxico porque la fluoroacetil-coenzima A se condensa con oxalacetato para formar fluorocitrato, que inhibe la aconitasa y hace que el citrato se acumule. El isocitrato sufre una deshidrogenación catalizada por la isocitrato deshidrogenasa para formar oxaloxitato al inicio, que permanece unido a la enzima y se somete a la descarboxilización del alfa-cetoglutarato. La descarboxilización requiere iones, las cuales hay 3 isoenzimas de isocitrato deshidrogenasa. Una que usa el ion dinucleótido de adenina nicodamina, la cual se encuentra solo en las mitocondrias. Las otras 2 usan el NAD y se localizan en las mitocondrias y el citosol. La oxidación de los isocitrato ligada a la cadena respiratoria ocurre a través de la enzima independiente del NAD. El alfa-cetoglutarato se somete a la descarboxilización oxidativa en una reacción catalizada por un complejo multienzimático, similar al involucrado en la descarboxilización oxidativa del piruvato. El complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa requiere los mismos cofactores que el complejo piruvato deshidrogenasa, tiamina disfosfato, lipoato, NAD, dinucleótido de adenina flavina y un coenzima A, y da como resultado la formación del succinil coenzima A. El equilibrio de esta reacción es tan favorable a la formación de succinil coenzima A que se debe considerar fisiológicamente unidireccional, como en el caso de la oxidación del piruvato. El acernino inhibe la reacción, lo que provoca que el sustrato alfa-cetoglutarato se acumule. Las altas concentraciones de amoníaco inhiben la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. La succinil coenzima A se convierte en succinato por la enzima succinato tiosinasa. Este es el único ejemplo de fosforilación a nivel de sustrato en el ciclo del ácido cítrico. Los tejidos en los que se produce la gluconeogénesis en el hígado y el riñón contienen isoenzimas de succinato tiosinasa, una específica para el GDP y la otra para el ADP. El GDP formado se usa para la descarboxilización del oxaloacetato a fosfonolpiruvato en la gluconeogénesis y proporciona un vínculo regulador entre la actividad del ciclo del ácido cítrico y la retirada del oxaloacetato para la gluconeogénesis. Los tejidos no gluconeogénicos solo tienen la isoenzima que fosforila el ADP.
Cuando los cuerpos cetónicos se metabolizan en tejidos extrahepáticos, hay una reacción alternativa catalizada por la succinilcoenzima A, acetoacetato coenzima A, la transferasa o tioforasa, que implica la transferencia del coenzima A de succinilcoenzima A acetato, formando acetoacetilcoenzima A y succinato. El metabolismo progresivo del succinato, que conduce a la generación de oxalacenato, es la misma secuencia de reacciones químicas que ocurren en la beta-oxidación de ácidos grasos, deshidrogenación para formar un doble enlace carbono-carbono, adición de agua para formar un grupo hidroxilo y una deshidrogenación adicional para proporcionar el oxogrupo de oxaloacetato. La primera reacción de deshidrogenación, que forma fumarato, es catalizada por la succinato deshidrogenasa, que está unida a la superficie interna de la membrana mitocondrial interna. La enzima contiene FAT y proteína de hierro-azufre y reduce directamente la ubiquinona en la cadena de transporte de electrones. La fumarasa o fumarato hidratasa cataliza la adición de agua a través del doble enlace del fumarato, produciendo malato. La malato deshidrogenasa oxida el malato a oxalacetato, relacionado con la reducción del NAD. Aunque el equilibrio de esta reacción favorece fuertemente al malato, el flujo neto es a oxalacetato, debido a la eliminación continua del oxalacetato, para formar citrato como sustrato para la gluconeogénesis, o al someterse a la transaminación al aspartado, y también a la continua reoxidación del NAD. El ciclo del ácido cítrico desempeña un papel decisivo en el metabolismo. El ciclo del ácido cítrico no es solo una vía para la oxidación de 2 unidades de carbono, también es la vía principal para la interconversión de metabolitos derivados de la transaminación y la desaminación de aminoácidos, y proporciona los sustratos para la síntesis de aminoácidos por transaminación, así como para la gluconeogénesis y la síntesis de ácidos grasos, debido a que funciona tanto en procesos oxidativos como en síntesis. Es antifibólico. El ciclo del ácido cítrico participa en la gluconeogénesis, la transaminación y la desaminación. Todos los intermediarios del ciclo son potencialmente glucogénicos, ya que puede dar lugar al oxaloacetato y por lo tanto a la producción de glucosa. La enzima clave que cataliza la transferencia del ciclo de la gluconeogénesis es la fosfonolpiruvato carboxilasa, que cataliza la descarboxilización del oxalacetato a fosfoenobipurato, actuando el GTP como donante de fosfato. El GTP requerida para esta reacción es proporcionada por la isoenzima dependiente del GDP de la tiosinasa succinada. Esto asegura que el oxalacetato no se retirará del ciclo de la gluconeogénesis si eso llevara a reducir los intermediarios del ciclo del ácido cítrico y por lo tanto a reducir la generación del ATP. La transferencia neta en el ciclo ocurre como resultado varias reacciones. Entre las reacciones anapleróticas más importantes se encuentra la formación de oxalacetato por la carboxilación de piruvato, catalizada por la piruvato carboxilasa. Esta reacción es importante para mantener una concentración adecuada en oxalacetato para la reacción de condensación con acetilcoenzima A. Si se acumula acetilcoenzima A, esta actúa de dos maneras: como un activador alostérico de la piruvato carboxilasa o como un inhibidor de la piruvato deshidrogenasa, asegurando así el suministro de oxalacetato. El lactato, un sustrato importante para la gluconeogénesis, ingresa al ciclo por oxidación a piruvato y luego por carbonización a oxalacetato. El glutamato y la glutamina son sustratos anaplerótidos
importantes porque producen alfa-cetoglutarato como resultado de las reacciones catalizadas por la glutaminasa y la glutamato deshidrogenasa. La transaminación del aspartato conduce directamente a la formación de oxalacetato y también son sustratos anaplerótidos importantes, una variedad de compuestos que se metabolizan para producir propionil coenzima A, que se puede carboxilar e isomerizar en succinil coenzima A. Las reacciones de aminotransferasas forman piruvato de alanina, oxalacetato de aspartato y alfa-cetoglutarato de glutamato. Debido a que estas reacciones son reversibles, el ciclo también sirve como fuente de esqueletos de carbono para la síntesis de estos aminoácidos. Otros aminoácidos contribuyen a la gluconeogénesis debido a que sus esqueletos de carbono dan lugar a intermediarios del ácido cítrico. La alanina, cisteína, glicerina, hiproxiprolina, serina, treonina, el triptofano producen piruvatos. La arginina, histidina, glutamina y prolina producen alfa-cetoglutarato. La isoleucina, metionina y valina producen un succinil coenzima A. La tirosina y la fenilalanina producen fumarato. El ciclo del ácido cítrico no proporciona en sí mismo una vía para la oxidación completa de los esqueletos de carbono a los aminoácidos que dan lugar a compuestos intermediarios tales como alfa-cetoglutarato, succinil coenzima A, fumarato y oxalacetato, porque esto resultaría en un aumento en la cantidad de oxalacetato para que ocurra la oxidación completa. El oxalacetato se debe someter a fosforilación y carboxilación a fosfoenopiruvato, luego a desfosforilación a piruvato, la cual es catalizado para piruvatocinasa, y la descarboxilación oxidativa a acetilcoenzima, catalizada por piruvato deshidrogenasa. En los rumiantes, cuyo principal combustible metabólico son los ácidos grasos de cadena corta formados por la fermentación bacteriana, resulta especialmente importante la conversión de propionato, el principal producto glucogénico de la fermentación ruminal, a succinil coenzima a través de la vía metilmalonil coenzima A. Según Bender 2018, de la página 150 a la 156.